según usted. Yo tengo duda con el tema del principio de la exclusión y de la exclusividad, Ya. porque en la literalidad es como muy parecido a ambos. Logré entender exclusividad, pero leo exclusión y es como lo mismo, ¿no? Ya. Y no encontré ejemplos tampoco. ¿A propósito de qué materia estabas viendo tú eso? ¿En qué parte, en qué acápite? ¿A propósito de qué? ¿Cuál era el contexto? ¿Son los límites de los órganos legisladores? Legislativos. Claro, legislativo. Ya. Entonces, bueno, según la profesora les dijo que existen límites de los órganos legislativos, ¿no es cierto? Algunos están dados por el mismo proceso, el mismo procedimiento, digamos, en cuanto a su forma, ¿ya? Existen diferentes tipos de leyes, ¿no es cierto? Franco, es la diapositiva 164. Ya, pues pon al tiro. Ya. ¿Revisaron los artículos de la Constitución? ¿Los leyeron? ¿O los leemos juntos? Sí, más o menos. Sí. Ya, sí, leámoslo juntos. Ya, leámoslo juntos. Y yo hice todo el ejercicio, pero no caché nada. Ya. ¿Qué les pedía la profe ahí, más o menos? Desconozco porque... Solamente, No sé. solamente saberlo. No. Claro. O sea, que va pasando la materia y dice, por ejemplo, esto está explicado en el artículo tanto de la Constitución o del Código Civil, pero no una orden o algo expreso que dijera, apréndanse, o lean de tal artículo a tal. No, eso no lo dijo. Ya. Ahí acabo de abrir la Constitución, espero un poquito que se abra. Es como un poco lento este computador porque es como muy antiguo. Pero sí, ahí acabo de abrirla, no sé, di una orden al computador, espero que se abra. Ahí, lo volví a hacer. No sé si lo tenéis para leerlo mientras, para ir entrando un poco. Sí, acá yo lo tengo, pero no lo entiendo. Ya. Léelo. Artículo 73. Si el presidente de la República desaprueba el proyecto, lo devolverá a la Cámara de su origen con las observaciones convenientes, dentro del término de 30 días. En ningún caso se admitirán las observaciones que no tengan relación directa con las ideas o matrices o fundamentales del proyecto, a menos que hubieran sido consideradas en el mensaje respectivo. Si las dos cámaras aprobaren las observaciones, el proyecto tendrá fuerza de ley y se devolverá al presidente para su promulgación. Si las dos cámaras desecharen todas o algunas de las observaciones e insistieren por los 2/3 de sus miembros presentes en la totalidad o parte del proyecto aprobado por ellas, se devolverá al presidente para su promulgación. Entonces, aquí la profesora te nombra el principio de exclusividad y el principio de exclusión. ¿No es cierto? Eso es lo que te dice. Claro, y lo fundamenta con ese artículo, pero cuando yo leo a Esquela lo que dice de la exclusión y todo, no te concuerda. Ya, claro. Entonces, es lo mismo prácticamente. ¿Qué dice Esquella? ¿Lo tenés tú para leerlo? Paula, ¿lo tienes tú? Ahí lo estoy buscando porque habría otros documentos. Yo lo voy a buscar igual acá. Pero... Si lo Franco, tenía, ahí aporta. Lo que estaba leyendo, yo creo que tiene relación con el veto del presidente de la República. En el proceso legislativo, dices claro. tú. Sí. Sí, o sea, en primera instancia tú vienes perdón, no instancia, sino que en primer lugar tienes más o menos conciencia cierta que ahí se está hablando del proyecto, ¿no es cierto? Y ya fue desechado, ¿no es cierto? Claro. O sea, fue rechazado por el presidente, pero para eso introdujo algún veto que puede haber sido aditivo, supresivo, modificativo. Lo que pasa es que, claro, o sea, de partida está desaprobando el proyecto, ¿ya? Y está dentro de las facultades, como dices tú, de vetar eso. Pero en general, si se devuelve a la Cámara de Origen, ¿no es cierto? Se entiende que no termina ahí. Claro. ¿Cachai? Entonces, ahora, en ningún caso se admiten las observaciones que no tengan relación directa
con las ideas fundamentales, ya, eso Ya. se entiende. Sí. Si las dos cámaras aprueban las observaciones que hizo en este caso la Cámara de Origen, ¿no es cierto? El proyecto tendrá fuerza de ley igual, ¿cachai? Y se devuelve al presidente para su promulgación. Entonces, en vista que una Cámara, ¿no es cierto?, apruebe un proyecto, pase al siguiente Cámara revisora y luego pase al trámite de sanción, el presidente podrá desechar esto, ¿no es cierto? Aún así, en el caso que se devuelva a la Cámara de Origen, nuevamente se observen ideas o no sé, nuevas cosas sobre el proyecto de ley, va a pasar directamente a aprobar a la Cámara Revisora, y si ambas cámaras aprueban, aún ya hecho con las observaciones, se promulga, ¿no? ¿Cachai? Ya. Es como eso. Yo no le veo más vuelta. Ahora, no sé por qué la profesora menciona esos tipos de La principios, inclusión, ¿ya? sí, pues. Por eso la idea es Ujú. unirlos con lo que dice intro. No sé si alguien Ah, tiene el apunte de intro. Sí. Mira, aquí está el profe Esquela, dice el ¿En qué principio, capítulo, Paula? Bueno, página 231, ya vale, dale. dice que la expresión solo son materias de ley, con la cual se encabeza la larga lista del artículo 60, o sea, estamos hablando de otra cosa en realidad, establece dos principios. A, el principio de que solo la ley puede reglar dichas materias, o principio de exclusividad, y B, Ah, ya, espérate. Es que solo esa materia puede ser la profesora se equivocó ahí, po. Es el artículo 63. tal parece. Sí, se equivocó, ¿Ok? claro. Porque él Claro, ¡Qué habla de porque otra cosa. lindo! esto de aquí es como el artículo 63, pues de ahí aparece el principio de exclusividad y exclusivo. O sea, de exclusividad y de exclusión. Porque son solo Claro, materias de ley la que nombra el artículo, y por exclusión, digamos, también no podría reglar, o sea, ni siquiera residualmente va a poder reglar el presidente. claro, Entonces, entonces, a propósito de eso, yo creo que lo dice, claro, ahí está la solución a eso. ¿Mm? sí, porque en Esquela de verdad que es súper como Sí. escueto y dice lo mismo. Pero queda más claro, o sea, se entiende que hay materias exclusivas del presidente e incluso materias exclusivas de cada cámara. Entonces, Eh, o sea, eh, o sea, ni tan así, pero mira, revisemos la no, ahora leí Constitución. en la página de la BCN. No, está bien, pues, pero me refiero suponte tú que más general, ¿cuáles serían materias de ley? Eh, las que Ah, nombra el artículo 63, pues, ¿no? Esas serían sí, materias de ley. Y en ese caso, si son materias de ley las que nombra ese artículo, ¿quién no va a poder reglar esas materias? Esa es la pregunta. Yo creo que eso es lo que va a decir la profesora. O sea, onda como, ya, si estas son materias de ley, ¿podrá un reglamento reglar esto? ¿Alguna materia de esto? Es como una pregunta que cae, pero uy, es como que algo que te pueden decir eso. O sea, ¿por dónde el Franco, presidente va a arreglar? Va a normar. Sí, dime. lo que pasa es que a mí no me queda claro, yo estaba viendo ese artículo ¿Ya? y no dice, o tal vez yo no lo leí en forma expresa, son materias de ley que ve solamente el presidente de la República o la Cámara de Diputados o el Senado. Eso está claro, pero no sale así No, es que por explícito. eso, es que está bien lo que dice la Paula, o lo que dices tú, sí, a lo que me refiero yo es que está bien, hay materias, digamos, dependiendo por cada partido y todas esas cosas que dicen ustedes, pero me refiero a que por medio de qué se va a arreglar, qué materias van a ser solamente de ley. Entonces, eso es exclusivo de la ley. O sea, acá, por ejemplo, regla inmediatamente que estas materias tienen que ser solamente por ley. A excepción bueno, ahí yo a lo mejor creo que la profesora quiso decir que en el artículo 20, por ejemplo, o sea, en el numeral 20, dice toda otra norma de carácter general y obligatoria que estatúe las bases esenciales de un ordenamiento jurídico. Por ejemplo, en ese número, el profesor de Constitucional nos dijo que se deja ver como un bolsillo payaso, como una suerte de penetración por otra norma, ¿cachai? Porque hay materias exclusivas del presidente de la República que ustedes las conocen, ¿cachai? Que va a poder normar a través de su potestad reglamentaria autónoma. Pero esas materias van a tener, digamos, naturaleza jurídica de decretos, ¿ya? Pero van a haber otras materias que el presidente va a recibir como una suerte de delegación de parte del Congreso, y va a poder Es que, normar estas materias, ¿cachai? Entonces, ¿cómo va a normarlas? A través de leyes. Ese es el tema, ¿cachai? O sea, como un DFL, decreto fuerza de ley. Entonces, a las finales,
no se entiende porque te dicen, estas son materias de ley, pero el artículo, o sea, el numeral 20 te dice cualquier otra norma general o de carácter que estatúe la fase esencial. Ahí Entonces, entran todas. por eso le digo, ahí el profesor dice que ahí está como un bolsillo payaso, ¿cachai? O sea, pero lo primero que tienen que entender para intro es simplemente que son materias de ley radicadamente al principio de exclusividad, como dice la compañera Paula ahí, las que reúnen esas categorías que nombra el artículo 63 nomás, ¿cachai? Eso es lo que tienen que saber nomás, ¿cachai? Yo, por lo menos, en el ramo de intro, siempre preguntan eso, es como, ya, Ya. ¿dónde están establecidas las materias de ley? Acá. ¿Podrá, por otra norma, el presidente, en una de estas materias, reglamentar? Sí, a través de la potestad ejecutiva, o sea, perdón, a través de la potestad, eh, claro, ejecutiva, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque, claro, el presidente puede dictar un decreto que no es una ley, pero sí para reglamentar una ley, ¿cachai? Es como para ordenarla. No sé si les pasaron la potestad, Las potestades reglamentarias. claro, por ejemplo, suponte tú que hay una potestad reglamentaria autónoma, que es como Sí. el presidente puede arreglar ciertas materias y que son, de hecho, son de iniciativa propia de él. Pero Sí, también está, como por otro lado, la ejecutiva, ¿no es cierto? La que, sí, digamos ejecuta las leyes en cierto sentido. Y en la de la legislación complementación. anormal, claro, que están los DFL, que son, digamos, legislación anormal, que no es regular, que es parte, digamos, de lo irregular. Y ahí entrarían, digamos, todas estas materias. ¿Por qué? Porque a través de un decreto, digamos, delegatorio, el Congreso le traspasa estas materias, ¿cachai? Entonces, por eso hay muchas materias calientes que no salen del Congreso y que a través de un DFL salen, ¿cachai? De hecho, ustedes pueden Ya. revisar la legislación completa y hay muchos DFLs que son como bien truchos y que hacen eso, ¿cachai? Pero no encuentro más, yo no creo que les pregunten más allá de eso. De hecho, por ejemplo, acá en la diapo, claro, aparece el principio de exclusividad y el principio de exclusión porque, claro, todas las materias son excluyentes y son exclusivas solamente en materia de ley, ¿cachai? Yo lo entiendo así, no Ujú. sé qué opinión les puede dar. Me queda claro. Yo no sé ahí la persona que tenía la duda, si habrá otra duda de esto, porque al final, mira, el profe Nico, o sea, no el profe Nico, pero hay un profe de político que hacía antes que pasaba efectivamente el artículo 63 como el principio de reserva legal de la ley que aparecía en la Constitución del 33 como lo que ustedes dicen, po, como por ejemplo acá en el articulado, lo voy a revisar de nuevo, aparece en su principado, aparece solo son materias de ley, ¿ya? Y en la del 33 aparecía solo en virtud de una ley se puede arreglar, ¿cachai? Entonces, no ponía la palabra materia, o sea, no definía, no excluía inmediatamente qué materia era, sino que el otro era como, solo se podrá regular por una ley, ¿cachai? Entonces, y aparecían aún más genéricas las enumeraciones, ¿cachai? Entonces, esta constitución por lo menos cambia eso, de hecho acá al lado ustedes ven que tienen este salvado, y que a través de una ley orgánica, ¿no es cierto?, cambian este tema. ¿Otra duda que tengamos, que revisemos igual al tiro? El tema de la derogación de leyes, ¿lo tienen claro? Eso igual lo pregunta la profe mucho. O sea, me queda más o menos claro, salvo que la derogación orgánica, esa la encuentro un poquito más, no es tan ¿Podéis, compleja de entender, pero podéis traer no la me queda. colación? ¿Podéis traer la colación? ¿Puedes leerla? Eh, déjame, ya, dame un O, o, minutito. o dinos, Otro compañero me dinos, tiene pronto. dinos, por ejemplo, acá donde dice derogación expresa, danos un concepto más o menos de cada uno para que podamos Ay, entenderlo, si te piden definirlo. a ver. ¿Cuándo la derogación es expresa? Cuando la ley lo dice, o sea, la nueva ley lo dice claramente ¿Y en cuándo, el texto. y cuándo será tácita entonces? Cuando no está escrito, o sea, se genera o sea, mi resumen, se genera un antinomio con la ley antigua, pero no está escrito. Por eso es tácita, así lo entendí yo. O sea, no tengo las palabras más técnicas en este minuto. O sea, hay una nueva ley que regula situaciones que tenía la ley antigua,
¿no es cierto? Claro. Y que no dice que las deroga, sino que se Ahí- entiende que están, digamos, siendo derogadas tácitamente porque la nueva ley contiene nueva situación, o sea, contiene la misma situación que se está regulando. Me imagino yo que debe ser así, ¿no? Así lo entiendo yo. Sí. Sí, ¿Y cuándo sería total entonces? ¿Cuándo habría una derogación total? cuando la ley anterior o sea, se elimina completamente del ordenamiento jurídico, ya no existe, no corre. Y yo no la entiendo ahí porque ¿cuál sería la diferencia entre total y expresa en ese sentido? No, la expresa más o menos viene siendo un poco el modo en que se va a derogar, pero la total Bueno, tiene que abarcar un poco más con qué parte de la ley va a derogarse. Me imagino yo que, por Franco, ejemplo, disculpa, perdón, Franco, yo entiendo la expresa cuando la nueva ley dice expresamente que se deroga tal ley. Y la total es que Claro, cuando se deroga toda la ley. es que por eso es que aquí estáis cambiando criterio. El primer sí, criterio es un criterio que atiende a cómo o por qué medio o cómo se va a expresar esta derogación. O sea, va a ser expresa cuando efectivamente dentro de la nueva ley contenga específicamente que se indica que la ley anterior queda sin efecto. ¿Cachai? Pero acá en la situación 2 no, pues, en la situación no nos dice, en la situación 2 está bien, pues, la total puede ser expreso tácito. Porque suponte tú que una nueva ley regule todas las situaciones de una ley anterior, pero no lo diga, entonces va a ser una regulación, una derogación total, pero tácita. ¿Cachai? ya Entonces, encontré la definición, según el profesor Esquela. ya, dale, léela. Entonces dice que es expresa cuando la nueva ley dice expresamente que deroga la antigua. Es Ya, tácita cuando la nueva ley contiene disposiciones que no pueden conciliarse con las de la ley anterior. Yo lo ya, que veo es que ahí se refiere al escrito. ¿Está escrito o no está escrito? Y en la parte de la derogación total o parcial dice que es derogación total aquella que produce la íntegra eliminación de la ley anterior, mientras que la de tipo parcial produce la eliminación de solo parte de la ley anterior, quedando esta en lo demás vigente. ya. Hoy despertó mi hijo, así que me desligo unos minutos. Cuídate. Entonces, ahí la leía la Paula, ¿cachai? Y en el caso de ella que tenía un planteamiento de la orgánica, no sé si alguien tiene ahí a mano cuál es la derogación orgánica. Se da cuando una nueva ley regula materia que estaban en una o más leyes Ya, y deroga aunque no existe incompatibilidad entre ellas. ya. Un Parece ejemplo de eso que a ti se te venga a la mente, ¿cuándo podría derogarse orgánicamente algo? Por ejemplo, cuando alguna ley, no sé, regularía una situación completa, por ejemplo, no sé, me imagino una institución completa como, no sé, el Código de Procedimiento Civil, puede ser, cuando, no sé, sí, apareció, por ejemplo, la nueva reforma procesal penal, que claro. cambió, digamos, toda la inmediación y la oralidad de esos juicios. Yo me imagino, y ahí habría una derogación orgánica. ¿Por qué? Porque ahí metía más de una ley. ¿Cachai? Ahí hay Claro. varias leyes que están dentro de un código y que finalmente estáis derogando completamente esa parte del ordenamiento jurídico. Yo entiendo eso. ¿Mm? Sí. Ahora, con respecto a quién obligan a las leyes, ¿eso lo tienen, entiendo, los principios? Obligatoriedad, igualdad, conocimiento. ¿Desde cuándo es ¿Cómo? conocida la ley? ¿Desde No cuándo te es entendí. conocida la ley? Desde que ¿Desde es cuándo? Cuando publicada. está publicada. Cuando está publicada, ya. Y la promulgación, O regla general. ¿qué significa la promulgación? La ¿Qué es la promulgación promulgación? de la ley. ¿Sí? Perdón. ¿Y qué es la promulgación? Es por el cual el presidente certifica la existencia de la ley. Ya. Y es Y- un trámite, ¿no? Sí. Ya. ¿Y Y en ese es qué? a través de un decreto supremo promulgatorio. Ya. ¿Y ese decreto está sujeto a algún control? Sí, de la Contraloría Sí. o el tribunal en el caso que corresponda. Ya. ¿Y el tribunal qué controla? ¿Qué tribunal me estás hablando tú? El Tribunal Constitucional hace un control preventivo de la norma, ¿Qué de tipo la de, ley. qué tipo de normas controlaría el Tribunal Constitucional? Obligatoriamente, digamos. La Normas interpretativa, constitucionales. la orgánica constitucional y los tratados Los internacionales. tratados internacionales. ¿Y la interpretativa? También, ¿o no? También, Sí, Ya. también, sí.
Ya, y este control a preventivo, en el caso de que el Tribunal Constitucional determine que una norma es inconstitucional, ¿la norma nace a la vida igual? ¿O el tribunal lo deroga? ¿Existe alguna parte, existe por el Tribunal Constitucional algún mecanismo de derogación de leyes? Yo entiendo que no. No, porque la palabra derogación viene de la ley cuando ya existe, po. Se deroga la ley que ya existe, creo. Claro, pero suponte tú que en este trámite de promulgatorio, como ustedes me están diciendo, el presidente, digamos, dota de existencia la norma, ¿no es cierto? Y la hace válida. Ya existe la ley, solamente que no está informada, no está publicada. ¿Cachai? Entonces, ¿qué pasa con las normas inconstitucionales? El Tribunal Constitucional, ¿qué haría? Haría una derogación negativa. Es un derogador negativo el Tribunal Constitucional. Pero ahora, el tema es que él no deroga expresamente, ¿ya? Deroga tácitamente en el sentido de que, mediante su resolución, fundada claramente, va a tratar la inconstitucionalidad de la ley, digamos. ¿Cachai? Entonces, en ese sentido, ya esa ley ni siquiera nacería, porque es, digamos, en su materia inconstitucional, ¿cachai, no? No en su forma, sino que en su materia, en su esencia, En el fondo. en el El fondo. fondo. Exacto. Porque ¿qué pasa cuando una ley Pero nace viciada, digamos? Por ejemplo, se salta algún trámite que nombra la Constitución. La ley nace igual. Suponte tú que, no sé, se salte la etapa de sanción del presidente. Esa donde hablábamos que se aprueba la ley o no se aprueba. ¿La norma nace igual? ¿Es anulable con el tiempo? Sí, porque es un requisito Sí, de se puede pedir la ejercicio. me enredo. anulación. Eso, la Ya. anulación. Ya eso hay que tenerlo claro, po. O sea, Nulidad, perdón. en ese caso la ley nacería igual, ¿cachai? Entonces no es lo mismo, digamos, qué tipo de derogación, pues hay derogación. Bueno, el Tribunal Constitucional va a participar, digamos, derogando algunos tipos de leyes cuando son abiertamente inconstitucionales y algunos decretos que deriven de la inconstitucionalidad. O sea, básicamente el tribunal ve la inconstitucionalidad, ¿no? La Contraloría vería la legalidad, ¿no? Por ejemplo, la sujeción a la ley. ¿Cuál ley? A la Constitución. En este caso, el tribunal, o sea, la Contraloría vería los requisitos de forma, en estricto rigor, porque eh, si faltó un proceso de forma, por ejemplo, que no se decrete, o algún acto, o que no haya pasado por alguna etapa, la Contraloría debería decir eso. ¿Y qué hace para decir que el producto de la ley o que el decreto mismo, que no pasa por revisión o pasa por revisión, es ilegal? ¿Qué hace la Contraloría cuando quiere decir algo ilegal? Hay Lo un paso ahí, lo representa, ¿no? Ya, bacán. Esa representación, ¿qué tiene de gracioso? ¿A quién lo representa? O sea, se lo manda de vuelta al presidente. El presidente le manda el decreto promulgatorio y le dice, mira, te represento esto por la ilegalidad que tiene en tal etapa. ¿Qué puede hacer el presidente ahí? ¿Podrá, Puede, mo- digamos, puede promulgarlo modificarlo igual? quizá, ¿Podrá, modificarlo, pero podrá promulgarlo igual a pesar de la aún con las representación? observaciones. mm, No, pues se tienen que arreglar las no, observaciones. ¿Leyeron esa norma o no? ¿No la han leído? Ya, mira. Habíamos visto el tema, bueno, acá está el proceso formativo de la ley, ¿no es cierto? Bueno, ahí está el origen, ¿no es cierto? Aparecen también la iniciativa del presidente exclusiva, ¿no es cierto? Después en el 66 dice las normas que interpretan la Constitución, o sea, las normas interpretativas constitucionales, ¿no es cierto? Después aparece de los presupuestos, el proyecto fue desechado, ahí está, el proyecto, aprobado el proyecto de ambas cámaras, remitido, el presidente lo revuelve con el proyecto, se fue a la Cámara. ¿El decreto de urgencia lo pasaron igual?
¿O no se lo han pasado? No, ese no lo Ya. recuerdo haberlo visto. Ya mira, no se los voy a hacer ver, pero en general cuando el presidente eh, le representan un trámite, digamos, un decreto promulgatorio, queda poder publicarlo igual, pero se le requiere un quórum, ¿cachai? Ahora, claramente lo va a volver a la Cámara Revisora para que cumpla el trámite, ¿ya? Lo puede devolver, ¿ya? Pero también en el caso de que él quiera que igual se promulgue, lo puede promulgar, ¿cachai? Por eso es lo gracioso de eso, que a la final la Contraloría puede representar algunas leyes como ilegales, o el mismo decreto como ilegal, pero el presidente lo puede publicar igual, ¿cachai? Entonces igual es como, ahí hay como un juego. Yo les doy eso para la casa, igual traten de buscar el articulado. ¿El decreto de insistencia? Claro, o sea, el decreto de insistencia, mira, acá lo íbamos a leer, no lo quise leer por lo mismo, pero mira, dice, si el presidente de la República no devolviera el proyecto dentro de 30 días contados desde la fecha de su remisión, se entenderá que lo aprueba o se promulga como ley. Ese era el caso, ¿no es cierto?, que el presidente no dijera nada, ¿no es cierto?, que era como la sanción tácita o la aprobación tácita. Eso lo vieron también, ¿no? Sí. La Sí. promulgación deberá hacerse siempre dentro del plazo de 10 días, contados desde ella sea procedente, la publicación será dentro de los 5, ¿ya? Ahora, el presidente de la República podrá hacer presente la urgencia en el despacho de un proyecto en uno o en todos los trámites, y en tal caso la Cámara respectiva deberá pronunciarse dentro del plazo máximo de 30 días. La calificación de urgencia corresponderá hacerla al presidente de la República de acuerdo a la ley orgánica constitucional relativa al Congreso. La urgencia tiene que ver un poquito más con el tema de que la ley se está demorando mucho, ¿cachai? Pero la promulgación o el decreto promulgatorio tiene relación con que pueda promulgarlo igual, ¿no? Va a promulgarlo igual. La insistencia no tiene mucho que ver con eso. Ya, pero metámoslo ahí en la materia. Ahora, ¿cuál es, en este sentido, si a ustedes les preguntan, por ejemplo, el principio de obligatoriedad de la ley? ¿Dónde obliga la ley? ¿Cuáles son los límites? ¿Les pasaron eso o simplemente el principio, no? El artículo 6 dice que la ley no obliga, Ya, pero dice la ley no obliga sino una vez promulgada en conformidad a la Constitución Política del Estado y publicada según los preceptos que siguen. ya. Y ahí sale todo el proceso de la ¿Ese promulgación. es el 6 y el 7? ¿O leíste el 6, no? No, el 6 El 6. dice que la ley no obliga. El 7 y 8 habla de la publicación. Ya. Entonces, en el ámbito espacial, ¿dónde obligaría la ley? En Chile, po, en el límite, digamos, del Claro, territorio de la República. el Ahí territorio de sería la República. obligatoria la ley, ¿no es cierto? Sí, Ahora, ¿cuándo obliga la ley? Cuando está publicada, ¿no es cierto? sí. Promulgada. Ahora, en este sentido, la obligatoriedad, o sea, el principio de obligatoriedad de la ley daría dos vertientes. Uno, en dónde y cuándo, más que nada. Ahora, el conocimiento de la ley es como nadie puede alegar, digamos, que esta ley no existe. Básicamente es como una presunción. ¿Ustedes saben lo que es una presunción? No. Mira, léete el 8 y el 9. Deja. Del Código Civil, la publicación Sí, será mediante su inserción en el diario oficial y de la fecha de esta se entenderá conocida por todos y será obligatoria. ya. Para todos los efectos legales, la fecha de la ley será la de su publicación en el diario oficial. Sin embargo, en cualquier ley podrán establecerse reglas diferentes sobre su publicación o sobre la fecha o fechas en que hayan de entrar en vigencia. 8. Nadie podrá alegar ignorancia de la ley después que ésta haya entrado en vigencia. Ya. Ahí, por ejemplo, cuando tú hablas del conocimiento de la ley y todo eso, ¿hay alguna excepción en cuanto la ley regule casos hacia el pasado? Porque tú estás diciendo que la ley no solamente regula hacia el futuro, ¿no es cierto? Ahí está como el principio de retroactividad. La excepción en materia penal, la irretroactividad de la ley, o sea, en la materia de... Por ejemplo, si yo digo la ley interpretativa de la Constitución, las leyes interpretativas de la Constitución se entienden que Sí, interpretan preceptos que ya están en la Constitución, por ende estarían sí, reglamentando situaciones pasadas. ¿Cachai? Entonces, por sí, ejemplo, ahí tienes un ejemplo de que las leyes interpretativas de la Constitución
se entiende que están incorporadas a la ley anterior, ¿cachai? Entonces, ahí estaría, digamos, como una excepción al principio de conocimiento de la ley, porque al final igual, En materia civil. ¿cachai? Entonces, ahí tienen que tener en cuenta eso, ¿cachai? Y principalmente el tema de la ley interpretativa constitucional. Ahora, la fuente formal de la Constitución, cuando ustedes le hablaron el control preventivo y el represivo, ¿cómo sería? El preventivo lo mismo ya. ¿Cuáles son las normas llamadas al trámite, digamos, de control constitucional? Las que habíamos visto como la ley interpretativa, las leyes orgánicas constitucionales, ¿no es cierto?, los tratados internacionales. Eso básicamente. Y los represivos es a petición de... A petición de el presidente de la El República Congreso del presidente. o un Ya. grupo de parlamentarios. Sí. Ya, ahora, cuando nos hablan de una parte orgánica de la Constitución, ¿qué entendemos nosotros por la parte orgánica? Entendemos como la forma dentro de la Constitución, como todos los órganos que está compuesto. O sea, por ejemplo, A yo las podría... normas que regulan los poderes del Estado. Exacto. Una de esas son la mayoría que regula el poder del Estado y específicamente al poder público, que en este sentido el poder ejecutivo en estricto rigor, y también a otros poderes como el judicial, ¿no es cierto?, con la creación ahí a través de una ley orgánica constitucional, de una ley que regule, digamos, los tribunales, etcétera. Entonces, la parte orgánica va a regular todo el aparato estatal en sí, el esqueleto, ¿no es cierto? Y la parte dogmática va a regular los principios, ¿no es cierto? Y además los derechos fundamentales, ¿no? ¿Eso es lo que les aparece? ¿O eso es lo que le dijo la profesora? Sí. Eso aparece en el libro, lo que acabas de decir. Ya. Ahora, los tratados internacionales, ¿qué es un tratado? Es un acuerdo entre Acuerdo Estados entre los estados. Ya. Y que se rigen por el derecho internacional. ¿ya? ¿Y cuáles son los trámites que hay en un tratado? ¿Cómo se aprueba un tratado? Por ejemplo, no sé, está el ministro de Relaciones Exteriores en China, y el ministro de Relaciones Exteriores de China le dice, oye, ¿sabes qué? Podríamos celebrar un tratado de libre comercio en tales materias. ¿Él podría aprobar ese tratado? ¿O ratificarlo? No sé. Ahí, por ejemplo, hay dos trámites esenciales. El primero, bueno, si no se lo han pasado, la idea es que por último se sepa la definición. Pero el primero sería el trámite de aprobación, igual que el de las leyes. ¿Ya? Por ejemplo, un ministro que está facultado con eso podría aprobar un tratado. Pero otra cosa es que sea obligatorio en Chile, y ahí vendría el proceso de ratificación, que vendría siendo como el trámite ley. Entra igual que una ley, a los mismos trámites de una ley. Se regula por los mismos trámites de una ley y tiene los mismos controles que una ley. Y de hecho, el producto es una ley. Franco, eventualmente algunos tratados internacionales pueden tener rango superior a una ley. Sí, los que versan sobre derechos humanos. Ya. Efectivamente, los que versan sobre derechos humanos. Y los otros no, los otros van a tener rango de ley. Bueno, ahí está el tema de quién conduce las relaciones exteriores, ¿no es cierto? Y ahí está, concluir, reafirmar y ratificar. Ratificar básicamente vendría siendo solamente un trámite del presidente de la República, ¿ya? Dentro del proceso de aprobación legal. ¿Qué es una reserva? ¿Se los pasó la profe? Una reserva. Por ejemplo, ¿han escuchado ustedes cuando le dicen a las personas, oye, tenéis que firmar tal finiquito, resérvate la cláusula para después cobrarlo? Porque básicamente con el finiquito estáis extinguiendo todo derecho. Entonces, sácate esto y después lo cobráis por otro lado. La reserva vendría siendo efectivamente una declaración de una persona en específico que versa sobre una cláusula específica de un tratado en especial o de un contrato en especial. Por ejemplo, yo excluyo y no causa efectos. Eso para mí. Por ejemplo, no sé, pues si yo estoy firmando un contrato con Jennifer sobre venta de autos,
yo en la cláusula 2 pongo que solamente quiero autos verdes, ¿ya? Y yo digo que no, pues tengo de todos colores, por ende me reservo el derecho sobre ese artículo específico, sobre digamos, esa disposición. Entonces, los autos verdes ya no serían obligatorios para mí, podría vender cualquier auto, ¿cachai? Entonces, la finalidad de la reserva es sacar o dejar sin efecto una disposición de un tratado internacional. Básicamente una declaración unilateral, una de las partes de la fórmula. ¿Entendieron eso, Y Juan? espera que algún Estado pretenda que otro acepte para sí lo que ellos imponen. Hay un tratado internacional que es uno de los más importantes que regula el proceso penal en cuanto a la presunción de inocencia. Chile, en la época de los 80, ratifica este tratado junto con las Naciones Unidas y que